Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio titulado Creciendo en la Palabra. Agradecemos por acompañarnos, por estar con nosotros. Hoy nos acompaña el pastor Marco Montoya, el pastor Joe Alcázar, quienes nos ayudarán a entender la lección de esta semana, una lección de gran importancia. Hoy estudiaremos la lección número 8, la ley del pacto. Y hemos pensado en tomar tres aspectos fundamentales de esta semana. El primer aspecto, elegidos por gracia. El segundo, el compromiso de la elección. Y el tercero, bendiciones del compromiso. Así que esperamos que sea una lección de gran bendición para tu vida. Y por supuesto, pues antes de iniciar a analizar cada uno de estos aspectos, quiero invitarte para que nos acompañes a orar juntos. Querido Dios, queremos ponernos en tus manos en este momento al tomar estos minutos para estudiar esta lección tan importante. Que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y que cada palabra expresada pueda ser para bendición de nuestra vida, para edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por permanecer con nosotros. La lección de esta semana, que habla del lugar que la ley ocupa en el pacto, tiene muchos elementos importantes, dignos de analizar. Y vamos a comenzar con esta primera sección, elegidos por gracia, es este primer título. Y voy a comenzar con una primera pregunta. Pastor Montoya, ¿cuál fue la razón por la que Dios eligió a Israel para hacer un pacto con esta nación? Gracias, Pastor Jolman. Sin duda es una pregunta muy interesante. Si nos ponemos a pensar el trasfondo del pueblo y el por qué, la verdad no vamos a encontrar razones que justifiquen su elección, porque en realidad no era un pueblo que tuviera argumentos para decir era una gran nación y tenía la prosperidad y destacaba entre todos los demás pueblos. No encontramos una razón por la cual nosotros podamos decir, por esto Dios eligió al pueblo. Era el más sobresaliente, era el mejor, era el más fuerte. Si nosotros nos ponemos a pensar también en algunos argumentos que justifiquen la elección de una nación, de una persona, no hay algo que alcance, que sea lo suficiente para decir, esta es la razón por la cual debe de ser. Eso nos lleva a saber que no había ningún honor o privilegio que el Señor viera en el pueblo. Entendemos nosotros entonces que si no hay una razón que justificara, no había un argumento suficientemente fuerte en el pueblo para decir por esto, entendemos nosotros, pastor, y conociendo la grandeza y el carácter de Dios, entonces nosotros entendemos que la elección del pueblo de Israel fue por gracia de Dios, fue por amor de Dios, no por algún argumento que el pueblo lo mereciera. Entonces, también nosotros entendemos, conociendo la historia bíblica, el registro del pueblo, era una nación débil, era una nación incluso esclava. O sea, ¿dónde había argumentos para decir esta es la nación ideal? O sea, era una nación esclava. Era una nación que militarmente era débil porque como era esclava no tenía la posibilidad de crecer y prepararse. Entonces, ¿dónde está el argumento? Lo único que nosotros podemos concluir es la gracia y el amor de Dios que puso los ojos en esa nación, pero tenía un propósito. Gracias, gracias, pastor. La gracia, se asoma esa palabra, pastor Job. ¿Qué más nos puede decir al respecto? Pues evidentemente no había naciones alrededor mucho más poderosas que pudieron haber tenido mucha más influencia. ¿Qué motivó a Dios? ¿Qué había en el corazón de Dios para fijarse en esa pequeña nación? Creo que debemos recordar esta lección con el asunto del conflicto cósmico que hay, como en Génesis 3:15 ya estudiamos anteriormente, Él planifica Dios un pacto con la humanidad. Ese pacto eterno Dios lo busca transmitir.
Dios lo busca compartir a la humanidad caída que somos ustedes y yo en aquel tiempo al pueblo de Israel. Y en ese sentido es que Dios se manifiesta ahora utilizando un pueblo, como ya lo han dicho ya. Me llama mucho la atención lo que dice Isaías 56, versículo 7, que habla acerca de la lección de ello. Dice, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren a mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí está el punto clave. El pacto eterno que Dios planifica para la humanidad por causa de la caída del pecado y busca Dios restaurar, ahora Dios tiene que tomar la iniciativa de hacer de firmar un pacto con la humanidad. ¿Cómo lo hace? Encontramos en primer lugar, ya lo hemos estudiado días anteriores, semanas anteriores, primero lo hace con personas de manera particular, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y ahora encontramos en este pensamiento bíblico de la lección es que lo hace con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y esto nos indica que hay un plan, que el pacto eterno de Dios continúe, prevalezca de generación en generación y que la humanidad pueda comprender ese pacto. Obviamente provocado, motivado por el amor que Dios tiene por ti y por mí. Gracias, gracias, pastor. Este es un aspecto muy importante. Así que cuando pensamos en el pacto, cuando pensamos en Israel como nación, entonces nos tenemos que fijar es en la gracia de Dios, en el plan divino para salvar a toda la humanidad. Hay un aspecto también fundamental y es que esas naciones tal vez estaban pensando en otras cosas, estaban en otros propósitos. Y Dios estaba buscando una nación tal vez débil, pero que le escuchara. Aunque no siempre fue así con el pueblo de Israel. Pero estos elementos de la elección de Israel, de la gracia de Dios, de establecer un pueblo para manifestar su gracia a toda la humanidad, se aplica hoy también para la iglesia. Nosotros decimos, ¿no? Siempre decimos, es que la iglesia es el Israel espiritual de Dios. Es lo mismo, tenemos algún mérito, hay algo dentro de nosotros, tanto como corporación como nosotros individualmente, para que Dios nos llame, o se aplica la misma gracia en este momento para nosotros, pastor. Este asunto, pastor, también es importante. Tenemos que recalcar que cuando Dios escogió a Israel, no los escogió con el propósito de que fueran los únicos redimidos. Los escogió con un propósito. Y ese propósito era, en su momento, proclamarle a los demás pueblos lo que Dios quería. Exacto. El propósito que Dios tenía para la humanidad en ese conflicto cósmico que se mencionó hace un momento, el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad. Entonces, nosotros hoy tenemos ese mismo compromiso. Nosotros también fuimos llamados. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros reconocemos que somos el Israel espiritual, es decir, nosotros también fuimos elegidos por Dios, pero no hemos sido elegidos, pastor, como iglesia, ni como personas, lo mencionábamos hace un momento, ¿no? No por méritos, no porque la Iglesia Adventista tenga el mérito en el mundo de haber sido elegida, no fuimos elegidos por méritos, ni como personas, como por méritos, porque no tenemos algo que digamos, por eso la iglesia o por eso yo. Fuimos elegidos también con un propósito hoy. Y ese propósito es el mismo que Israel tenía en su momento, predicarle a su mundo, y nosotros en este momento también anunciarle al mundo el plan de salvación que es predicado por medio del mensaje de los tres ángeles. Que ojo, pastor, aclaro también, este mensaje de los tres ángeles, queridos hermanos, es un mensaje bíblico, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar al mundo que no hay otros grupos que anuncien este mensaje. A eso fuimos llamados, no por méritos, pastor. Fuimos elegidos para anunciar este mensaje. Y a nivel personal, la pregunta es, la iglesia fue elegida para proclamar este mensaje, pero a nivel personal, querido hermano, ¿lo estás anunciando? Porque para eso fuimos llamados, pastor, para eso. Gracias, gracias. Es decir, que hay una gracia extendida también para nosotros, es la misma gracia divina, el mismo propósito, que ahora el propósito se vincula justamente con la segunda venida de Cristo y con un mensaje peculiar, especial,
de parte del Señor para todo el mundo. Me llama la atención pensar que es importante que en la mente de todo adventista del séptimo día haya un propósito, es decir, piense que fue llamado con un propósito. Hay una identidad entonces de propósito en este llamado y debe haber un pensamiento relacionado con la gracia de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia, como individuos, para aprovechar esa gracia que Dios nos ha extendido en este plan maravilloso de salvación? Creo que debemos reconocer que como iglesia adventista somos la continuación de cómo Dios quiere manifestar su pacto en la humanidad en este tiempo. Así como en su momento lo hizo con Noé, con Abraham, con Isaac, con el pueblo de Israel, ahora ustedes y yo somos parte de esto. Y me llama la atención lo que dice Isaías 42, que es un elemento muy interesante. Dice 42, versículo 6, yo Jehová te he llamado para la justicia. Se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Te he tomado de la mano, te he formado y te pondré por alianza del pueblo. Es decir, cuando Dios nos llama y llamó al pueblo de Israel, nos llama ahora actualmente también nosotros, hace eso también con nosotros, ¿verdad? Te toma de la mano, te forma, te pondré por alianza del pueblo. Y ven lo que dice, por luz de los gentiles. O sea, esta referencia que menciona Isaías, recuerden quién lo está diciendo. Isaías ya está dando la idea de que finalmente todos los pueblos tienen acceso al pacto eterno que Dios quiere compartir. ¿Y qué pueblo Dios utiliza para poder hacer esto? Ya lo dijo el pastor Montoya. Creemos proféticamente que este movimiento adventista tiene esa intención de poder compartir, o que somos la continuación en el tiempo final para compartir las buenas nuevas. Es decir, recibimos el pacto eterno tú y yo, ahora compartámoslo. Y creo que Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos respalda. Ustedes lo conocen muy bien este versículo. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión. Pero ven la razón, para que proclaméis las proezas. La razón por la cual hemos sido llamados no es una exclusividad de redención, sino tiene que haber una responsabilidad de proclamación, ¿no? Del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué privilegio es que ustedes y yo hemos recibido este conocimiento, este pacto lo hemos recibido de parte de Dios a lo largo de la historia. Lo hizo con el pueblo de Israel, como lo estamos viendo aquí. Dios toma la iniciativa de gracia para redimir a su pueblo, para restaurar a su pueblo y para utilizarlo para predicar su palabra, su pacto. Ahora ustedes y yo somos parte de ese asunto. Cada vez que alguien firma el pacto con Dios, se compromete a publicar este pacto. ¿Y qué significa publicarlo? Implica invitar a otros a ser parte de él. Y aquí entra precisamente lo que estamos comentando, pastor. Qué interesante es que por un lado Dios busca en su gracia y en su amor rescatar a la humanidad a través de un pueblo elegido para que lo proclame a la humanidad. Y eso es lo que a mí nos toca hacer en esos momentos. Y la lección nos habla muy claramente, es por gracia. Estamos aquí por gracia del Señor. Él nos ha elegido porque aún a pesar de quienes somos, en su gracia y por su justicia de Él, es que podremos ser instrumentos de Él para proclamar su verdad. Amén. Pues esta parte de la lección es muy importante para nosotros. Es decir, estamos hablando de un privilegio. Es algo de lo cual nosotros gozamos y debemos darle gracias a Dios por ese privilegio que tenemos de hacer parte de un pueblo que está en pacto con el Señor. Pero ese privilegio también conlleva algunas responsabilidades. Y es justamente lo que vamos a hablar en el segundo tópico de esta lección. Así que te agradezco que estés con nosotros y te invito a permanecer para continuar con el segundo tópico. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación.
Maranata, el Señor viene. Muy bien, continuamos con esta interesante lección. Y vamos a este segundo aspecto, este segundo tópico, el compromiso de la elección. Por supuesto que ya hablamos de la gracia de Dios. Y es importante también que pensemos en la soberanía divina. Prácticamente Dios en su potestad y en su soberanía eligió por gracia a la nación de Israel. Y en su soberanía también te elige a ti y me elige a mí para que estemos en pacto con Él. Ahora, pero hay un compromiso en esa elección. Y aquí viene la primera pregunta para el pastor Montoya. Si nosotros fuimos llamados por gracia, ¿existe entonces algún compromiso de nuestra parte o esa gracia nos exime de esos compromisos? Pastor, tenemos que recordar, todo pacto lleva un compromiso. Nosotros estamos hablando en el aspecto espiritual del pacto de Dios con la humanidad. Pero si nosotros pensamos en cualquier otro pacto, un pacto laboral, lleva un compromiso. No podemos pensar en un pacto sin compromiso, un pacto en libertinaje. Y obviamente el pacto que Dios hizo con la humanidad, sin duda alguna lleva un compromiso, aunque platicamos hace un momento de que el pacto fue por gracia, pero la gracia no quiere decir que entonces ya es una licencia, es un permiso, porque pues como es un pacto por gracia de Dios y yo no tenía ningún mérito, pues entonces no tengo ningún compromiso, ¿no? O sea, no va por ahí. Aunque el pacto fue por gracia, eso no es una licencia, no es un permiso para desobedecer la ley. Porque recuerda, pastor, lo mencioné hace un momento, todo pacto lleva un compromiso y obviamente el pacto que hizo Dios con la humanidad y al ser elegidos nosotros por gracia, eso conlleva también un compromiso de parte nuestra. Así que sin duda alguna, el asunto de pacto y el asunto de gracia no puede ir separado. Tiene que ir. Por eso en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 dice, acuérdate de poner, y también Deuteronomio 5 dice, acuérdate, en Éxodo 5, siempre Dios dice, acuérdate. O sea, no te olvides de que hay un compromiso, ¿no? Así que este aspecto del pacto es una relación con Dios. Y ahí debe haber un compromiso, porque si es solo de una parte, es lógico que la relación se va a romper. Así que, Pastor Job, ese elemento de relación y ese aspecto del compromiso que adquirimos con Dios, eso implica entonces que hay una responsabilidad de nuestra parte. Sí, definitivamente. Ya con lo que vimos en la primera parte de la lección de esta semana, hemos dicho que Dios nos anuncia o comparte el pacto por gracia. Y el versículo me llama mucho la atención de Deuteronomio 4:13, que dice así, empieza diciendo, y Él os anunció su pacto. O sea, aquí está la referencia precisamente de que Dios tiene un propósito muy específico, muy intencionado para nuestro bienestar. Y Él os anunció su pacto. ¿Para qué os anunció Dios el pacto al pueblo de Israel y a nosotros? Y aquí viene la respuesta a ello. El cual os mandó poner por obra. Es decir, nos da el pacto, nos anuncia el pacto para que entonces ustedes y yo seamos instrumentos de Él de compartir, ¿qué? Su obra. ¿Cómo podemos compartir su obra? ¿Cómo podemos manifestar quién es Dios? Porque recordemos que el pueblo de Dios lo pone con esa intención de manifestar su gracia, su obra en la humanidad. ¿Cómo? Bueno, a través de los mandamientos, ¿verdad? Porque dice aquí Deuteronomio 4:13, el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y las escribió en 2 tablas de piedra. Así que lo que estamos encontrando aquí es que ante todo lo que Dios busca es que los que van a ser instrumentos de Él, los que han aceptado el pacto de Él, deben enseñar lo que Él quiere compartir a la humanidad. ¿Y dónde está manifestado eso? Ese compartir de lo que Él quiere para la humanidad en los mandamientos de Dios, en las 2 tablas. Y aquí es donde podemos conectar entonces
tanto la gracia manifestada por Dios y el compromiso que tenemos con Él al aceptar este pacto que Él nos ofrece. Ujú. Excelente, pastor, muchas gracias. Bueno, vamos a ver esa parte importante. Pastor Montoya, usted decía o hablaba muy claramente de esas relaciones, ¿no? Matrimonio, un negocio, una empresa, una sociedad. Debe haber siempre, por supuesto, una reglamentación, algo que estipule cuál debe ser la conducta del uno, cuál debe ser la conducta del otro. Eso para que la relación se mantenga. Entonces, en ese sentido, ya como decía el pastor Hope, la ley cumple un papel fundamental, ¿sí? ¿Qué nos puede decir al respecto de este papel que cumple la ley en este pacto? Es decir que no es que nosotros recibimos el pacto de manera pasiva, ¿no? Dios, su gracia y su amor y su bondad y ya me cruzo de brazos. Hay algo entonces que nosotros tenemos que ir adelante y que Dios nos pone a través de la ley. Claro, no recibimos la ley de manera pasiva, el pacto de manera pasiva. Tampoco recibimos el pacto de manera impositiva. O sea, fue una elección y es una decisión nuestra también participar de ese pacto. Pero entonces al momento de que nosotros reconocemos que como iglesia, allá viéndolo en el contexto actual, nosotros como iglesia hemos sido elegidos con un propósito, lo mencionábamos hace un momento. Eso quiere decir que también tenemos un compromiso. Por ejemplo, me llama mucho la atención, me gusta, se mencionaba hace un momento, Jeremías 11:6. La última parte de Jeremías 11:6 dice: oye las palabras de este pacto y ponlas por obra. Sí, entonces nosotros sabemos que hemos sido elegidos, pero tenemos que poner por obra nuestro compromiso. Tenemos que cumplir nuestro compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? La ley. Aquí entonces juega un papel muy importante en nuestra actitud. ¿De qué manera tú piensas con respecto a la ley? ¿Cuál es la actitud que tú tienes hacia la ley? En este punto, pastor, por lo regular muchas personas toman la ley como una carga, toman la ley como una imposición, cuando nosotros debemos de tomar la ley como parte del pacto, nuestra responsabilidad. Exacto. Entonces, a muchas personas cuando piensan en ley, piensan en multas, en castigos, pero también otras personas cuando piensan en ley, piensan en amor. Entonces aquí no es que la ley venga a ser algo impuesto, sino es también nuestra actitud en el compromiso que tenemos. Cumplimos la ley porque reconocemos que fue por gracia y por amor, o entonces tomas la ley por imposición, ¿no? Y entonces aquí el papel que juega la ley dentro del pacto es el reflejo del amor de Dios hacia nosotros y nuestro compromiso en esta elección. Es nuestra responsabilidad. Exactamente. Eso es un elemento muy, muy importante. Así que comenzamos entonces a tener ese enlace, ¿no? Entre el pacto por gracia, bajo la soberanía divina, pero ahora de nuestra parte un compromiso, un elemento importante de responsabilidad frente a ese pacto con el Señor. ¿Qué otras cosas podemos decir de esta relación, ¿no? Entre ese pacto y la ley divina? Es muy interesante, gracias pastor, porque definitivamente aquí, como bien se ha dicho, la ley no está puesta para complicarnos la vida. En el pensamiento nuestro occidental latino, la ley tiene que ver una referencia muy distinta a lo que dice la Biblia, ¿verdad? La referencia de la Biblia, de la ley, se refiere al hebreo Torah, que significa instrucción, ¿verdad? Es una forma que Dios quiere instruirnos, nos quiere capacitar, nos quiere guiar, nos quiere conducir. Así que por lo tanto la ley está puesta no para complicarnos la vida, ni para que sea un examen, ¿verdad?, que debamos aprobar para beneficiarnos del pacto. No. La ley está puesta para beneficiarnos, para instruirnos, para darnos vida, para darnos bendición, para librarnos de los terribles resultados del pecado. Es un instructivo, ¿verdad? No es un elemento negativo. Bajo ese pensamiento, entendemos entonces que la ley tiene un propósito,
¿verdad? Que tiene un objetivo muy específico. Por algo, en la lección dice que Abraham lo hizo, lo guardó, la ley. Y Génesis 26:5 dice, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aún en ese tiempo de Abraham, la ley, los mandamientos no estaban todavía revelados, pero ya existía. Pero a partir del Sinaí, es como se puede manifestar o se manifiestan de manera escrita, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. Pero definitivamente este elemento de la ley creo que nos pone un cuadro de reconocer, de depender, de confiar que Dios nos está dando instrucciones para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos. ¿Para qué? Pues para que seamos instrumentos de Él y de esta manera podamos compartir el pacto a los demás. Esa es la intención también de esto, ¿no? Es decir, Dios quiere que sus instrumentos estén bendecidos. Dios quiere que sus instrumentos estén protegidos, estén seguros, porque como instrumentos de los que hemos recibido el pacto del Señor, de Él, y debemos compartir a los demás, pues anhela que estemos también en tranquilidad. Deuteronomio capítulo 30, versículo 16, creo que nos ayuda a enfatizar esto que estamos comentando. La lección lo menciona, dice, por cuanto hoy te mando que ames a Jehová tu Dios andando en sus caminos y guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, a fin de que vivas, vean aquí está el punto clave, a fin de que vivas y te multipliques, para que Jehová tu Dios pueda bendecirte en la tierra a donde entras para poseerla. Es decir, si Dios nos ha llamado a ser instrumentos de Él para compartir su pacto, si Dios llamó al pueblo de Israel para compartir su pacto a las demás naciones, a los gentiles, como hemos dicho ya, ese pueblo debe estar bendecido. ¿Cómo puede estar bendecido? Con un instructivo, que son los mandamientos de Dios. Gracias, gracias. Muy bien, entonces vamos cerrando este segundo tópico muy interesante, muy importante. Estamos entendiendo muy claramente ese papel fundamental de la ley. De hecho, la lección nos ayudaba, nos decía cómo algunas expresiones bíblicas como ley, estatutos, testimonios, mandamientos, están estrechamente relacionadas con la palabra pacto. Así que una cosa y la otra vienen unidos. Ahora, yo quiero terminar este momento preguntando, ¿cuánto tiempo puede durar una relación matrimonial? ¿Cuánto tiempo puede durar una sociedad comercial si no hubiese estipulaciones, reglas y normas que las delinearan? Seguramente, si no hubiese ningún elemento normativo, ya sea declarado o tácito, esa clase de relaciones se romperían en cualquier momento. Y lo mismo ocurre en ese pacto que nosotros tenemos con Dios. Entramos en ese compromiso con nuestro Dios. Y existe entonces, el Señor en su gracia también ha expresado su voluntad a través de estas leyes, de estas normas, para ayudarnos a mantenernos en ese pacto. Te invito a que sigas con nosotros, para que vayamos ya al último tópico de la lección de esta semana y tomar ya las últimas conclusiones de este tema tan interesante. Bienvenido nuevamente a esta última parte de la lección de esta semana. El tercer tópico, bendiciones del compromiso. Es interesante cómo el salmista habla acerca de la ley como algo maravilloso. Habla acerca de la ley, por ejemplo, en Salmo 1:2, en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Hay un elemento importante,
un papel importante que juega la ley dentro de este pacto. Y justamente en este último tópico vamos a hablar de ese equilibrio importante que necesitamos tener cuando se trata de pensar en la ley y el pacto, y cuáles son las bendiciones que recibiremos nosotros o que recibimos cuando nos comprometemos realmente con nuestro Dios. Así que en ese sentido, Pastor Montoya, en ese contexto del pacto, de esa delicia que es la ley para nosotros, ¿cuál es entonces el propósito de la ley dentro del pacto que hacemos con el Señor? Bueno, tenemos que recordar primero, pastor, que la ley es la expresión del carácter del amor de Dios. Ya nosotros hemos hablado un poco acerca del pacto, acerca de la ley, pero la ley, pues es esa expresión del carácter de Dios, y el carácter de Dios es amor. Entonces quiere decir que la ley es amor. No es algo, decía el pastor Job hace un momento, ¿no?, para complicarnos la vida. Al contrario, es el amor. Y también tenemos que recordar que la ley de Dios no es arbitraria, ni siquiera está sujeta a caprichos de Dios. O sea, cuando Dios nos dice, acuérdate de mi ley, guarda mi ley, pon por obra mi ley, no es porque estamos cumpliendo un capricho de Dios, ni porque Dios se beneficie de que nosotros guardemos la ley. Entonces, siendo que la ley es amor de Dios, entonces tiene un propósito. Tiene un propósito. Y, por ejemplo, miren, a Salmos 40, me gusta lo que dice el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando nosotros guardamos la ley por amor, porque comprendemos que es amor de Dios, y la guardamos por amor, la disfrutamos. Pero ¿cuál es el propósito? Pues el propósito de la ley es mantenernos en armonía con Dios, es mantener esta relación. Comentábamos que este pacto con Dios es una relación, y en toda relación hay compromiso, pero también todo compromiso tiene un beneficio, tiene una bendición. Tú mantienes una relación estable, una relación matrimonial estable, pues entonces vas a disfrutar tu relación. Exacto. Tú mantienes una relación laboral estable, vas a disfrutar tu trabajo, vas a gozarte en lo que haces. De igual manera, tú mantienes una relación con Dios, guardando los mandamientos, vas a disfrutar tu relación con Dios. Lo que dice el salmista, me ha agradado guardar tu voluntad, la tengo en mi corazón. Así que el propósito de la ley, el lugar de la ley en el pacto, es mantener el pacto, mantener esta relación con Dios, y que nosotros disfrutemos la relación, que nosotros podamos vivir una vida en armonía con Dios, y obviamente, no porque sea nuestro objetivo, pero obviamente vamos a recibir bendiciones. Dios bendice la obediencia no por cumplimiento, sino que Dios bendice la obediencia por amor. Y ese es el propósito, pastor, que tengamos una relación con Dios y que disfrutemos nuestra relación. Gracias, pastor. Definitivamente, entonces aquí esta palabra clave es eso, es relación, es disfrutar de esa relación. ¿Qué otra cosa podemos decir respecto a este aspecto tan importante que estamos platicando sobre la ley? Claro que sí, me llama mucho la atención lo que dice el texto que utiliza la lección, Malaquías capítulo 3, versículo 6, que dice así: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí este versículo primero nos recuerda que Dios es soberano, que Dios, Él determina, Él es Dios, ¿no? Como su soberanía está manifestada ahí. Pero aún ese contexto de que Él podría de consumirnos, se manifiesta también la gracia, que ya hemos dicho lo que implica, ¿verdad?, en el asunto del pacto. Y aquí entra entonces la ley, ¿qué objetivo tiene? ¿Cuál es el propósito? La ley de Dios es una expresión de su voluntad para con nosotros los seres humanos, el trasunto de su carácter, como ya lo hemos comentado. Así como si Dios no cambia, tampoco su ley debe cambiar o cambia. Ya el pastor Montoya dijo que no es ni caprichosa, ¿verdad?, ni un asunto arbitrario de parte de Él. Así que, ¿cuál es el propósito de la ley entonces? ¿Será que es darnos salvación la ley? No. ¿Será que será justificarnos ante Dios? La ley tampoco. En realidad, el punto central del propósito de la ley es que
ustedes y yo como sus seguidores del pacto o gente comprometida con el pacto con Él, es darnos a conocer a Dios. Y esto implica relación. Esto implica relación. La ley, como es su carácter, nos ayuda a tener más conocimiento de cómo es Él, a acercarnos más a Él, a conocerle y poder así imitarle o seguirle. Así que la ley tiene como objetivo enseñarnos a depender de Él, ¿no? Tiene como objetivo a tener una cercanía con Él, a comprender más de su voluntad que Él tiene planeado para ti y para mí. Por eso encontramos, ¿no?, que en la ley nos enseña cómo debemos relacionarnos con Él. Los primeros 4 mandamientos, como ustedes saben, el mandamiento 1 al 4, tiene que ver con cómo debemos relacionarnos con los humanos con Dios. Y también nos enseña cómo debemos relacionarnos con nuestros semejantes, y que tiene que ver con el mandamiento 5 hasta el mandamiento 10. Al final, entonces, la ley establece un estilo de vida con Él, ¿verdad? Los humanos debemos aprender con la ley a tener comunión, a tener un estilo de vida natural de lo que Él quiere hacer con nosotros, ¿no? Siendo parte de su pacto. Desea que entonces, como sus hijos, que tenemos ese pacto, pues podamos tener por consecuencia también felicidad, bienestar, como una consecuencia natural de la relación que estamos con Él. Estamos dentro del terreno de Dios, que Él quiere que estemos, que nos invita a estar, porque recordemos también que es un asunto de libre albedrío, ¿verdad? Tú y yo podemos decir sí, podemos decir que no, aceptar ese pacto que nos ofrece nuestro Dios. Si has decidido estar en el terreno de Dios o ser parte del pacto de Dios, entonces si estás dentro de esa esfera del plan de Dios, Él te va a conducir, te va a dar bendiciones, o te va a dar felicidad, o te va a dar bienestar. Ojo, también aquí el bienestar y la felicidad no se refiere solamente a cuestiones aquí terrenales. Trasciende más que eso, tiene que ver con el bienestar de la vida eterna, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos también eso equivocadamente, que si estamos en la gracia del Señor y estamos en el pacto, en esta tierra no va a pasar nada que nuestra mente negativamente pensamos que es. Aún esas cosas negativas que pensamos que nos pasan son bendición al final, porque quiere darnos bienestar en la vida eterna. Exacto. Entonces es muy interesante cómo podemos comprender que el propósito de la ley tiene como sentido principal que tengamos una comunión permanente con el Señor, que lo conozcamos, que estemos en su terreno, que Él nos invitó a estar, ¿verdad?, dentro de su esfera, de su terreno, y por consiguiente natural, pues podremos ser instrumentos de Él para compartir el Evangelio y para tener bienestar de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén, gracias, pastor. Así que está muy claro, el propósito de la ley no es salvarnos, pero sí tiene como propósito definir cuál es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad para con Dios y para con nuestro prójimo. De hecho, Amós 3:3 lo dice muy claramente: ¿andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo? Es muy claro entonces ese énfasis que Dios a través de la ley quiere realizar para tener una relación estrecha con nosotros. Ese es el propósito de la ley, ayudarnos a entender cómo es que Dios desea conducirnos en el camino de la salvación. Y llegando ya a la última parte, a estos últimos elementos en este tópico, por supuesto que tenemos que hablar de ese resultado de caminar en ese pacto con el Señor. Es decir, que Dios espera de parte de nosotros algo en ese pacto. Ya hemos comentado que la ley es como ese instrumento que Dios utiliza. Y tenemos que hablar de bendición, ¿sí? Así que, Pastor Montoya, ayúdanos a entender un poco ese aspecto, ese resultado. ¿Cuál es, entonces, qué es lo que Dios espera de nosotros en ese pacto? ¿Y cuál es el resultado de que nosotros caminemos, andemos en el pacto como Dios nos lo ha establecido? Me gustaría que vayamos entonces a Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Y entonces dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer, ¿no? El fin de la obediencia no son las bendiciones, es el resultado. Escuchábamos hace un momento, el pastor Job mencionaba que
aquí hay libre albedrío. Ahora, cuando nosotros tenemos libre albedrío, nosotros tenemos la decisión, obedezco o no obedezco. Dios bendice la obediencia cuando es por amor. ¿Y para qué entonces, aparte de tener mantener una relación con Dios en armonía, para qué aparte son la obediencia? Bueno, entonces Deuteronomio capítulo 5, versículo 33 es muy claro. Dios desea que nosotros guardemos la ley, aparte de mantener una relación en armonía con Dios, decía el pastor Job, no para salvarnos, lo mencionaba también el pastor Jolman, la ley, guardar la ley no salva, pero mantiene una relación viva con Dios. Y cuando tú mantienes una relación viva con Dios, entonces como resultado, Dios permite que nosotros podamos vivir una vida, dice Deuteronomio 5:33, bien, que nos vaya bien. Guardas la ley de Dios. Fíjate todo lo que sucede, hermano. Guardas la ley de Dios, mantienes una armonía con Dios y como resultado vives bien. Dios te bendice. Entonces, no es para salvarnos, pastor. Tenemos que quitarnos de nuestra mente ese concepto que por muchos años ha lastimado la mente de la humanidad, ¿no? Decir, si tú guardas los mandamientos de Dios, entonces, como condición, ¿no? Te va a ir bien. Y si no, entonces no te vas a salvar. No, es que no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de bendición. Exacto. Dentro de esas bendiciones, el pastor Job mencionaba hace un momento, tenemos la bendición de la vida eterna también. Pero en realidad este es el resultado, no es el objetivo principal. Amén, gracias, pastor. Eso es muy importante que quede bien claro establecido. Comparto otro versículo muy semejante. Génesis 18:19. Pues yo sé que mandará a sus hijos, está hablando Dios acerca de Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, hay un camino en el cual Dios ha establecido bendición. Una pregunta, Pastor Job, para que nos ayude a ir cerrando este tema tan importante. Estamos hablando del amor de Dios, de la gracia, de la ley, estamos hablando del libre albedrío. Pero hay una pregunta que los hermanos deben tener clara su respuesta. La pregunta es, entonces, ¿hay un aspecto condicional en este pacto? Qué interesante, porque la lección lo menciona, ¿no? Si guardares, encontramos varios textos bíblicos que nos dan esa idea de condición o de condicionante. En cierta manera sí es una condicionante, en el sentido de que debemos decidir aceptar con libertad plena, entrar a esa relación con Dios y a ese pacto, y entrar en ese pacto nos compromete a obedecer en ese sentido, pero compromiso por amor, no por obligación. No porque uno lo imponga, no porque sea un asunto arbitrario de parte de Dios, sino porque uno ama a Dios también, ¿no? Porque uno comprende quién es Dios para con nosotros en ese sentido. Y con la pregunta que haces, pastor, creo que es bueno leer lo que dice Proverbios 2, versículos 1 en adelante. Dice así: Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento alzas tu voz, si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Él atesora el acierto para los hombres rectos, el escudo al que anda en integridad. Es decir, aquí encontramos en realidad que uno decide obedecer a Dios porque lo amas. El salmista lo dice en el Salmo 63:1, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Es decir, esa es la consecuencia natural de una relación que tiene uno con Dios. De desear, anhelar en su corazón obedecerlo. No por obligación, no por una condicionante, sino porque tengo una relación continua con Dios y eso provoca de manera natural obedecerlo.
Y obviamente estas condicionantes que encontramos en la Biblia, que muchas veces la hemos leído, tiene que ver en ese sentido, de comprender que Dios nos invita a entrar dentro de su plan, de su pacto, del compromiso que Él pide que tengamos, y de esta manera va a provocar que de manera natural tengamos una vida bendecida por Él. Amén, amén. Muchas gracias, pastores. Realmente este tema es un tema muy, muy importante, muy, muy interesante para nuestra vida práctica. Ahora quisiera pedirles ya de manera puntual y a manera de conclusión, ¿qué mensaje podría darle, Pastor Montoya, a los hermanos como conclusión a esta lección? Claro. Me gustaría recordarles, hermanos, número uno, tú y yo, que somos miembros de esta gran familia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hemos sido llamados, fuimos elegidos por Dios. No estamos aquí por méritos, porque somos buenos, porque tenemos capacidades. Estamos aquí porque Dios nos eligió, Dios nos llamó por su gracia, por su amor, y eso es para agradecer. Pero también tenemos que recordar que nosotros fuimos elegidos con un propósito. Tenemos que anunciar, dice la palabra, dice Hebreos, tenemos que anunciar las buenas de aquel que nos llamó. Muy bien, así que eso es lo que me gustaría que quede en nuestra mente, querido hermano, pero también me gustaría compartir contigo lo que dice el comentario bíblico adventista, el tomo 5, la obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Y me gustaría comentar, el amor echa fuera el temor. Nuestro objetivo debe de ser amar a Dios. Amar a Dios porque somos parte de este pacto de gracia, de amor, amar a Dios y no estar con el temor de si guardamos la ley, si no la guardamos, amar a Dios. Cuando nosotros amemos a Dios, automáticamente nuestra vida va a estar en armonía con Él y guardar los mandamientos va a ser un deleite como lo escribió el salmista, ¿no? Entonces, me gustaría, pastor, a manera de conclusión, invitar a los hermanos para que podamos nosotros buscar amar a Dios y entonces como resultado viene la obediencia y como resultado vienen las bendiciones. Amén. Muchas gracias, Pastor Montoya. Pastor Hope. Yo creo que tenemos que recordar que el mejor ejemplo de estos asuntos del pacto y de la fidelidad y de obediencia la encontramos en Jesucristo, nuestro Redentor. En el Sermón del Monte, Jesús demostró que sus requerimientos del pacto no solo se referían a las acciones externas, sino también, ustedes deben recordar, que abarcan los pensamientos y las intenciones del corazón, porque eso es el punto clave. Y todo eso está provocado por el amor de Dios. Así que, mis hermanos, creo que es un momento para que cada uno de nosotros de manera personal reflexionemos. Tenemos el gran privilegio de ser parte de este movimiento profético que Dios ha compartido el pacto para ti y para mí, para que lo compartamos a los demás. Mientras que hacemos esto, mantengamos una relación profunda, cercana, íntima con Dios para que permanezcamos en su gracia. Porque si no estamos haciendo esto, en vano va a ser que obedezcamos, en vano va a ser que estemos siendo cuidadosos en guardar lo que se nos pide, si no estamos en comunión con Dios. Y yo creo que por eso aquí se resume el mandamiento que el Señor dio, ¿verdad? Dio a la humanidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este texto de Mateo 22:37 creo que nos resume precisamente la lección de esta semana. Que Dios nos ayude a permanecer, a reconocer que somos parte de un pacto por la gracia del Señor para ser instrumentos de Él y para ser ejemplo de su gracia en nuestra vida a través de guardar los mandamientos. Que Dios nos bendiga mucho en este día. Amén. Muchas gracias, Pastor Hope. Queridos hermanos, qué importante es el comprender este elemento en el pacto. Quiero leer este pequeño párrafo de Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 472. Donde existe el amor a Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina como está expresada en sus mandamientos. Así que hemos visto en esta semana, en el repaso de esta lección, la importancia que tiene la ley en este pacto maravilloso que Dios hizo con nosotros. Que Dios te ayude y me ayude para que juntos
podamos mantenernos en una relación estrecha y cercana con nuestro Dios, de tal manera que podamos permanecer en ese pacto y llegar a recibir las bendiciones, no solamente en esta tierra, sino la gran bendición de estar muy pronto en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana para continuar estudiando la lección en este espacio, creciendo en la palabra.